14 de febrero se relacionó un poco con esto, pero no era la idea. Ustedes saben que la poesía, pues, es un recurso literario para exaltar los atributos o las cualidades de alguien o de algo. Se han compuesto poemas de amor para la persona amada, se han compuesto poemas de amor para Dios, se han compuesto poemas hasta para la bandera, ¿sí? Se han compuesto poemas hasta para el amor mismo. ¿Para qué más se han compuesto poemas? ¿Para? Y algunas veces esos poemas se hacen canciones, ¿verdad? Se les pone música y se hacen canciones hermosas algunas. ¿Quién no le llevó serenata a su esposa, ya sea en el noviazgo o ahora de matrimonio? Este 14 de febrero, ¿alguien le llevó serenata a su novia, a su esposa? Bien. Creo que esa tradición ya se está perdiendo, ¿no? Un poquito. Cuando estaba yo de novio con Paula, le pedí a un amigo que verdaderamente canta muy bonito. Le dije, vamos a llevarle serenata a mi novia, órale. Y ya empezamos ahí, ¿qué creen? Que se nos olvidó la letra de la canción. Ya me perdonó Paula, pero sí fue un momento bochornoso. Pero no sé, yo creo que en la actualidad si se siguen llevando serenata ya no es como antes. Pero las canciones ahí están y son poemas de alguien que está enamorado. Y esa persona enamorada es capaz de decir cosas como: te voy a traer la luna y las estrellas. No sabe esa persona que ya van varios astronautas muertos en el intento. Pero alguien que está enamorado puede decir y prometer muchas cosas. El tema es que ya casado las cumpla, ¿cierto? Pero no voy a meterme en el tema porque parece que va por el tema del mandilonismo santo. Aunque no estaría mal, de veras, de vez en cuando una serenata, un ramo de rosas. El Salmo 119 es un poema de amor, pero este poema está fuera de los cánones del común de la poesía. Es un poema con una estructura especial de acróstico. Tiene 22 versos que corresponden a cada letra del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo tiene 22 letras y cada verso está compuesto de 8 líneas. Cada línea de cada verso comienza con la letra del alfabeto que corresponde. Entonces, si hacemos un poquito de matemáticas, son 176 líneas o versículos, como nosotros los tenemos divididos en nuestras Biblias. Pero lo que asombra aquí, lo que llama la atención es el motivo. ¿Sabe usted a quién o a qué está dirigido este poema de amor? A un código de leyes. Está dirigido a una constitución de un país, a una ley. Y yo no sé si a alguien se le ocurriría elaborar un poema de amor para la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Alguien estará tan enamorado de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos que le compondría un poema de amor. ¿Algún abogado aquí? Abogada. Como que no nos checa, ¿no? No nos checa, pero para ver de qué estamos hablando, vamos a ver un poco algunos versículos. Este salmo es muy largo, ya les dije, son 176 versículos, pero vamos a leer algunos para que veamos de qué estamos hablando. El Salmo 119, casi todo va a ser del Salmo 119, 13 al 16. Ahí lo tenemos, no sé si lo
Yo tapo, o si se ve bien. ¿Qué dice? Y recité en voz alta todas las que nos has dado. Me alegré en tus leyes, tanto como en las riquezas. Yo no sé si alguien podría decir de las leyes que nos rigen aquí en nuestro país. Me alegré tanto de que me dijeran, no te debes de pasar el alto. No, no sé, no parece, no checa. Estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tus palabras. Usted sabe que la Constitución de los Estados Unidos mexicanos tiene 136 artículos y 19 son transitorios. Y yo busqué qué era, porque 19 son transitorios. Y en palabras más, palabras menos, es que esos artículos transitorios tienen vigencia, es decir, tienen caducidad. Y tengo en mente eso porque ahorita vamos a ver algo muy interesante acerca de la ley de Dios, que es nuestro tema. Pero la cosa se pone más candente, hermanos. Veamos ahora el Salmo 119, ahora el 47, el 48. Y vean con cuánta pasión está hablando el escritor de este salmo. Dice: cuánto me deleito en tus mandatos, cómo los amo. ¿A quién no le gustaría que le dijera a su esposa, a su novio, su novia, cómo te amo? Como a las leyes. Honro y amo tus mandatos y en tus decretos medito. En el pasaje anterior dice prácticamente que se los aprende de memoria. Y vuelvo y pregunto, ¿alguien se ha aprendido de memoria la Constitución de los Estados Unidos mexicanos? Está muy difícil, ¿no? Y como que no dan ganas, no sé. Y hay algo aquí también, ahorita que Lili Michelle hablaba del 85% de que estamos estresados. ¿Usted sabe quién es el otro 15%? Iba a decir los cristianos, no, los bebés, o sea, de 7 años para abajo, ¿cuál estrés? ¿Cierto? Pero el 85% tenemos estrés y como decía ella, una de las causas es el estrés financiero. Pues ¿qué cree? Para el escritor de este salmo, la ley de Dios es un remedio para el estrés, y no solo para el estrés, para la ansiedad. Es un antidepresivo. Mire, veamos el salmo que sigue, salmo, el versículo 143. ¿Qué dice ahí? Cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. Antiestrés, antidepresión, ansiolítico. O sea, no quiero decirles que ya no vayamos a los psicólogos porque es necesario, pero vea, y es gratis, ¿cierto? Ahora, quiero aclarar algo. El código de leyes al que está dirigido este poema de amor, pues son los 10 mandamientos, ¿no? Son los 10 mandamientos, los cuales son la base de las leyes que legisló Moisés ahí en el desierto para el pueblo de Israel. Aunque si vemos en toda la Biblia se registran mandatos de Dios. Y solo por poner uno, aquí lo puse yo, se los leo, Zacarías 7:9. Y uno dice, Zacarías también hay mandatos, sí. Dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice: juzguen con imparcialidad y muestren compasión y bondad el uno por el otro. ¿Es un mandato o no es un mandato? La palabra de Dios está llena de esos mandatos. Ahora, no solo es este salmo, miren lo que son las cosas. Hermano Benito ahorita estaba leyendo, nos leyó el principio del culto, el Salmo 19. Qué tremendo. El Salmo 19 es otro poema. Y este poema, este salmo, no solo menciona los 10 principios o los 10 mandamientos o las 10 leyes, vamos a decirlo así, sino también menciona las leyes físicas.
No lo tenemos ahí porque está larguito, pero los primeros 6 versículos del Salmo 19, ahorita que si usted recuerda, si lo tiene por ahí, lo puede leer. Los primeros 6 versículos hablan de las leyes físicas, de la ley de rotación de la tierra, de la ley probablemente de traslación. Mire, dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar y noche tras noche lo dan a conocer. ¿Qué significa día tras día, noche tras noche? Que hay un ciclo, ¿verdad?, de rotación de la tierra, en el que esa rotación y ese movimiento y eso, luz, oscuridad, es una ley física que es confiable y que se repite siempre. Y aquí está diciendo que esa ley está contando, está hablando de los atributos de Dios, de la gloria de Dios. Y sigue diciendo que a pesar de que no se oye ninguna voz, su mensaje está difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Y luego dice que Dios preparó lugar para el sol en los cielos. Este irrumpe como un novio radiante en su boda. Es muy poético. Se alegra como un gran atleta ansioso por recorrer la carrera. Dice: el sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta el otro. Eso nos habla también de una ley física, ¿no? Y del movimiento de traslación, del movimiento de rotación. Y los siguientes versículos del Salmo 19 ya hablan de la ley, pero habla de los cambios que esta ley puede producir en una persona. Y es interesante, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es tremendamente buena, que hace sabio al simple. La ley de Jehová, transforma a una persona. Yo digo, ¿cómo un código de leyes puede transformar la vida de una persona? Y ahorita vamos a ver eso. Ahora, pregunta: ¿por qué la Biblia registra estos poemas a una constitución de un país? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos registrado en la Biblia ese poema de amor para un código de leyes? Tenemos que recordar algo. Estas leyes fueron dadas a un pueblo que recién había sido liberado de la esclavitud, del pueblo de Israel. Este pueblo esta gente llevaba aún en su corazón, cuando salieron, llevaba aún en su corazón la mentalidad de esclavo, la mentalidad de la sujeción, porque ellos estuvieron esclavos por años, por siglos, estuvieron ahí. Entonces, cuando ellos salieron, lo único que conocían era el tipo de vida que habían llevado de sometimiento. Y fue difícil cambiar esa mentalidad, al grado de que en algún momento se le revelaron a Moisés, ¿se acuerdan? Y dijeron: no, esto no nos gusta. Nos regresamos a Egipto, a la esclavitud, pero allá teníamos zanahorias y frijoles y no sé, melones. Pero ellos traían esa mentalidad de esclavo. Por eso era necesario leyes que fueran justas para todos y que cambiaran esa manera de pensar, esa mentalidad en la que estaban sumergidos. Quiero abrir un paréntesis aquí para comentar algo que no sé cómo vaya a causarles alguna impresión o no, pero recién estaba leyendo yo a una persona, un antropólogo que también es como historiador. Este antropólogo se hizo una pregunta: ¿por qué el pueblo judío, ahora con los hechos más recientes de la masacre que hubo con los judíos, por qué desde siglos antes el pueblo judío ha sido tan perseguido y se ha tratado de desaparecerlos, de aniquilarlos? Y él pone ejemplos, ¿verdad? Pero se hace esa pregunta: ¿por qué razón se ha intentado exterminar al pueblo judío?
Y si hacemos un análisis histórico, el primer intento precisamente fue cuando ellos estaban en Egipto, ¿se acuerdan? En Egipto, ¿qué dijo el faraón? Me matan a todos los que nazcan varones, ¿verdad? Ese es un exterminio. ¿Por qué? Porque las mujeres ya no iban a poder tener matrimonio, las que nacieran con varones, por lo menos israelitas. Se iba a diluir esa nacionalidad, esa identidad. Y yo creo que si hubiera existido el ultrasonido en ese entonces, hubieran dicho, en cualquier etapa de la gestación, si se encuentra que es varón, va para afuera, o sea, aborto. ¿Se dan cuenta? Desde entonces está lo malo. Pero otro ejemplo nos lo narra el libro de Esther. Si ustedes recuerdan, el libro de Esther narra otro intento de aniquilación de los judíos por un decreto que se hizo para exterminar en todo el imperio, en todos los países que estaban sometidos a Persia, de que los judíos fueran exterminados literalmente todos. Pero por la intervención de Dios a través de Esther y de Mardoqueo, esto no sucedió y los judíos triunfaron sobre sus enemigos. Y a través de la historia, ustedes saben, nada más que a veces no lo sabemos, pero sabemos las más importantes. A través de la historia ha habido varios intentos por parte de los enemigos de Israel para desaparecerlos de la faz de la tierra. Otro ejemplo es el emperador Adriano a principios del siglo II, que él asesinó a muchos judíos y luego expulsó a los que quedaban de Jerusalén y les dijo, si regresan se mueren. Y le cambió el nombre de Jerusalén a un nombre que es Aelia Capitolina, y trató de llenar, ¿cómo se dice?, de poblar Jerusalén con gente de otras naciones. Ese fue otro intento. Pero tal vez el más conocido es el Holocausto, ¿cierto? El que más conocemos, el que más tenemos presente es el Holocausto, donde se asesinó millones de judíos. Pero si usted recuerda, cuando ellos fueron nación, cuando ellos en 1948 se constituye Israel como nación ante la Organización de las Naciones de las Naciones Unidas, se confabularon varios países que están alrededor de Israel, Egipto, Siria, Jordania y varios países árabes, para tratar de destruirlos en 1947-48, que fueron constituidos como nación. Ellos dijeron, no los queremos y los vamos a exterminar. Y resulta que no pudieron. Israel triunfó. 1967, ¿se acuerdan? ¿Han escuchado la guerra de los 6 días? Lo mismo, ¿no? Esos mismos países ahora liderados por Egipto quisieron borrar del mapa a Israel. Sin embargo, Israel en 6 días triunfó sobre ellos en un increíble y milagroso acto de defensa. Destruyó a sus enemigos. Ahora, ¿por qué? La razón de que cada tanto, dice este antropólogo, es que cada tanto estén tratando de eliminar a los judíos, dice él, es por sus leyes, entre otras causas, pero para él la más importante, por sus leyes, por la que estamos hablando. ¿Y por qué por sus leyes? Porque son leyes, si las revisamos bien, son leyes que están contra el abuso, contra las dictaduras, porque están a favor de los más vulnerables y de los más desprotegidos, porque son leyes justas que no se usan a favor de los gobernantes. Entonces, como estas leyes no convienen a los intereses de los poderosos, y los poderosos son los que rodean a Israel, y no solo los que rodean a Israel. Este hombre habla de que incluso gente en Estados Unidos y en otros países, Inglaterra, se confabularon para tratar de ayudar por debajo del agua para este exterminio.
Este hombre incluso denuncia a fundaciones como la Fundación Ford, la Fundación Carnegie y Rockefeller, que invirtieron desde hace muchos años muchísimo dinero para promover el antisemitismo. Pero hasta aquí el paréntesis. Es solo un paréntesis para que veamos algo que a veces se nos escapa en el panorama de nuestra historia. ¿Por qué de veras? Y no sé qué concepto tenga usted de los judíos, porque eso se ha polarizado tanto que hasta nosotros podemos decir, es que son odiosos o son, y hay por ahí una historia que a través de un libro que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sión, que es un libro que los denuncia como gente que están tratando de tener el poder mundial a través de las financieras de todos los países, del poder financiero, del poder político en todos los países. Pero esto es tan absurdo que si fuera así, tuvieran tanto poder, pues no los estarían tratando de masacrar. Pero bueno, ahí termina este paréntesis. Pero volvemos. Dios bendiga a Israel, sí, hermanos, déjenme decir eso. Dios bendiga y Dios bendice a Israel. Pero la pregunta sigue en pie: ¿por qué la Biblia registra estos poemas de amor a un código de leyes? Y vamos a ver tres características que son muy especiales y únicas de la ley de Dios. Estas tres características que van a aparecer ahí son interesantes, aunque no es la causa ahorita principal, pero vea esto: la ley de Dios es objetiva. Bueno, estas tres características, déjenme se las digo de una vez: es objetiva, es universal y es constante. ¿Por qué es objetiva? Porque no depende de tu opinión ni de la mía. Vea lo que dice otra vez, hablando del Salmo 119, el versículo 144. ¿Qué dice ahí? Tus leyes siempre tienen razón. Ayúdame a entenderlas para poder vivir. ¿Tus leyes qué? Siempre, ¿verdad? Es objetiva, o sea, siempre tienen razón, no cambia con tu opinión ni con la mía. Delante de Dios, lo que es malo sigue siendo malo. El pecado sigue siendo pecado. Y en la actualidad estamos viendo cómo se está pervirtiendo el verdadero sentido de lo que está bien o de lo que está mal. Y la queja de Dios sería la misma que hizo a través de Isaías 700 años antes de Cristo. Vea Isaías, ¿sí lo tenemos? Isaías 5, 20 al 21. Esto que dice Isaías está pasando literal en la actualidad. Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y que la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. ¿Está pasando eso? Las sociedades actualmente, las naciones avaladas por organismos internacionales, y esto es sorprendente, como la ONU y como la Organización Mundial de la Salud, y fundaciones tal como las que ahorita mencioné, están diciendo que el asesinato es bueno, porque el aborto, desde donde se le mire, hermanos, es un asesinato. Desde la etapa que usted me diga, es un asesinato, y es un asesinato a los más vulnerables que no se pueden defender absolutamente de nada. Ahora se dice que un hombre puede ser una mujer y una mujer puede ser un hombre, o puede ser lo que se le antoje, y la lista es larga. Puede ser no binario, puede ser transgénero, transexual, asexual, pansexual, bisexual, queer, multigénero, poliamoroso y un largo etcétera, y muy largo. Y vean el versículo 21, porque uno dice, ¿por qué? Si esto es muy claro, la biología no miente. XX, XY, eres hombre o mujer,
sin importar lo que te hagas. Pero vea lo que dice el versículo 21 del mismo pasaje de Isaías 5, 20 al 21. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión, para los que se consideran muy inteligentes, más inteligentes que la ley de Dios. Qué aflicción. Ahora, otra característica de la ley de Dios es universal. ¿Por qué? Porque es buena para toda persona en todo lugar. Lo dice la Biblia, Salmo 119, 90. Tu fidelidad, y está hablando, acuérdense, todo el Salmo habla de la ley de Dios, se extiende a cada generación y perdura igual que la tierra que creaste. Es universal porque es buena para toda persona en todo lugar. Es constante, la tercera característica, porque es vigente en todo tiempo y no cambia con las generaciones. Veamos el Salmo, también el 119, 89. Tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene firme en el cielo. ¿Qué dice? Tu eterna palabra. A veces nosotros tenemos, como papás, tenemos leyes, ¿no? Tenemos reglamentos en nuestras familias y les decimos a nuestras hijas, a nuestros hijos, la llegada de la casa es a las 8 de la noche. Es muy temprano, ¿verdad? La llegada es a las 11 y no más. Y esa es una regla, ¿verdad? Que mientras tú estés viviendo aquí todo y dependas de nosotros, es una regla que se debe cumplir. Ahora, esa regla puede variar, sí. Cuando crecen, se hacen independientes, pues ya más bien uno le pide permiso, oye, te puedo regañar, pero ya esa regla ya no es la misma. Y es lo que leíamos ahorita más arriba, ¿verdad? Que de los ¿cómo se llama? Artículos de la Constitución transitorios tienen vigencia limitada, pero la ley de Dios no. La ley de Dios es constante. Ahora, estas cualidades no son la razón principal por las que el escritor de este salmo está perdidamente enamorado de Dios, de su ley. Tenemos que entender que estos mandamientos son más que meras leyes o prohibiciones, y es ahí donde tenemos que poner mucha atención. ¿Por qué estos mandamientos? Porque estos mandamientos son el motivo de amor de este escritor. Déjeme, para no perderme, quiero hacer otra aclaración, porque estoy hablando de la ley y tal vez algunos de ustedes con toda razón van a decir, nos está llevando a un legalismo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Verdad? Yo no quiero llevarlos hacia un religiosismo inútil, hacia un legalismo, como pasó con los fariseos o como sigue pasando en la actualidad. Es decir, a un intento de que ahora sí o no sí o sí vamos a cumplir los 10 mandamientos y va a haber vigilancia. No se trata de eso, porque cumplir los 10 mandamientos no nos alcanza para nuestra salvación. Sabemos eso, ¿no? Cumplir los 10 mandamientos no nos alcanza para agradar a Dios. Dios ya nos ama, hermanos. Eso es una verdad inconmovible. Dios ya nos ama tal como somos. Y uno piensa, así como soy, de veras, así de feíto, así. Pero no quiere dejarme tal como estoy. Esa es la diferencia, ¿saben? Pero el problema es cuando queremos agradar a Dios o queremos alcanzar nuestra salvación a través de nuestras buenas obras, de nuestro esfuerzo. No nos alcanza.
Porque cuando nos volvemos religiosos o legalistas, vivimos una ilusión, vivimos una mentira, hermanos. Vivimos una hipocresía, nos volvemos rígidos y luego queremos que todos vivan lo mismo que nosotros. Nos volvemos censores, ¿cierto? Nos volvemos críticos de los demás. Hace unas semanas Andrea nos hablaba de esto, ¿no? El legalismo, de cómo somos, de cuando somos así legalistas y así religiosos, no se nos quiere acercar nadie. Somos amargos. Si chupamos un limón, el limón es el que hace gestos. Las personas, la verdad, nos sacan la vuelta cuando somos religiosos. Nos sacan la vuelta. Dice, ahí viene Manuel, haz como que no lo ves, porque nos va a decir que si, cómo estamos en nuestra vida, si estamos en pecado o no. Ahora, también no se trata de desechar la ley de Dios, porque ahora nosotros estamos bajo la gracia. No sé si, ojalá que todo lo entendamos. Hacemos de esta frase algo, a veces una bandera que queremos que nos permita pecar. Como ya estamos bajo la gracia, ya Jesucristo pagó por nuestros pecados, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La pregunta es, entonces, ¿podemos mentir porque estamos bajo la gracia? ¿Podemos robar? ¿Podemos deshonrar a nuestros padres como dicen los mandamientos porque ya no estamos bajo la ley? Sabemos lo que dice Pablo, que por las obras de la ley no somos salvos. Mire, veamos Efesios 2, 8 y 9. Este versículo es clave, por favor. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Está claro, ¿eh? No tenemos mérito en nuestra salvación, porque es gratis, porque es por gracia. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. ¿Por qué? Porque no nos alcanzan. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo por medio de la ley. Sí, está claro. Entonces, por un lado no vamos a desechar la ley, por otro lado no vamos a confiar en la ley para ser salvos. La ley no funciona así. Entonces, ¿por qué todo este lío por la ley? La ley. ¿Por qué toda esta exaltación de la ley de Dios? Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué lugar tiene la ley de Dios en su vida? ¿Qué lugar tiene la ley de Dios? Hablo de la ley de Dios, no de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Dios dio 10 mandamientos en el monte Sinaí, y luego los fariseos la convirtieron en más de 600 reglas, ¿verdad? Alrededor de estos 10 mandamientos. Pero Jesucristo los extractó nada más en 2. ¿Cuáles son esos 2 mandamientos? ¿Se acuerdan cuando alguien le pregunta a Cristo y le dice, a ver, Jesucristo, ¿cuál es la responsabilidad más grande del ser humano? Bueno, no se lo preguntó así, le dijo, ¿cuál es el más grande mandamiento para el ser humano? Y dijo, amarás a Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo. Y si amamos a Dios y vemos sus mandamientos, ¿qué hacemos? Lo obedecemos, ¿cierto? Y Jesucristo no se quedó ahí, dice, y también el segundo mandamiento es muy importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo algo muy interesante, en esos 2 mandamientos está toda la ley. Y yo me pregunto si en la Constitución de México borráramos todos los artículos y todo, y pusiéramos esos 2 y los obedeciéramos, ¿qué pasaría? Tremendo, ¿no? Pues si amas a Dios lo vas a obedecer, y como Dios dice que ames a tu prójimo, pues no lo vas a robar, no le vas a mentir, no lo vas a dañar, no lo vas a engañar, a tus padres los vas a honrar, y un etcétera, ¿sí?
pues no habría necesidad de cárceles, no habría necesidad de juzgados, con perdón para los abogados, no habría necesidad de abogados penales. Pero desgraciadamente somos complicados, ¿no? El ser humano tenemos un germen de pecado que nos hace necesitar la gracia de Dios. Entonces, ¿qué lugar, vuelvo a la pregunta, qué lugar tienen los mandamientos de Dios en su vida y en mi vida? Y nuestra óptica, nuestra forma de ver esto debe cambiar. Debemos ver con la óptica de quienes escribieron estos poemas, una óptica muy diferente. Ellos vieron más allá de los mandamientos. ¿A quién vieron? A quien los creó. Estos mandamientos son literalmente una puerta abierta al mismísimo corazón de Dios. Y vamos a ver como un ejercicio para ver esto. O sea, ese mandamiento no es solo la prohibición, tiene un principio y detrás de ese principio está quien lo creó. No sé si está aquí, ya la es. Mire, veamos. Usted puede poner cualquier mandamiento en el primer círculo. No mientas, no robes, no engañes. Ese es el mandamiento. Detrás del mandamiento está un principio que avala ese mandamiento. ¿Cuál es el principio de estos? La honestidad, la integridad. Ahora, detrás de este principio está ¿quién? Dios, quien lo creó. ¿Por qué? Porque Dios es íntegro, porque Dios es verdadero, es honesto, es de una sola pieza, y así quiere que seamos nosotros. Podemos poner ahí cualquier mandamiento. ¿Cuál se les ocurre? No robarás, ¿verdad? Bueno, ahí está ya. No adulterarás, no adulterarás. Detrás de ese mandamiento hay un principio. ¿Cuál es el principio? Dios creó el matrimonio y nos pidió que ese matrimonio hubiera santidad. Nos pidió que en ese matrimonio fuéramos leales el uno con el otro. ¿Qué significa eso? Santidad. Entonces, detrás de ese mandamiento hay un principio de santidad para el matrimonio, porque Dios lo creó. Y detrás de ese mandamiento, detrás de este principio, está Dios, que es santo. Ahora, Él nos pide santidad, no perfección, y tenemos que entenderlo, ¿verdad? Porque la santidad tiene que ver con que somos apartados para Él. Estamos viviendo un proceso. Ya no somos perfectos, estamos en ese proceso de perfección. Esa es la santidad progresiva. Entonces podemos decir que los mandamientos apuntan directamente al corazón de Dios. Podemos decir que son una puerta abierta al corazón de Dios, a su carácter. Cuando lo vemos así, esos mandamientos cobran un significado diferente. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Lo podemos ver. Entonces, lo más importante, ¿qué lugar tienen los mandamientos de Dios en mi vida? Si no puedo cumplirlos, ¿qué lugar tienen? Y le voy a pedir al grupo de alabanza que puedan ir pasando. ¿Qué lugar tienen los mandamientos de Dios en mi vida? Para que esos mandamientos se puedan vivir, primero tiene que haber un cambio en nuestra vida. Tiene que haber una transformación, un cambio que sea de dentro para afuera, no al revés. Porque cuando es al revés, de afuera hacia adentro, estamos tratando de hacer las cosas sin cambiar acá. No se puede. Las cosas deben cambiar primero adentro para que puedan cambiar afuera.
Y la única manera es que te rindas delante de Dios. La única manera de que pueda haber un cambio en tu vida es que te rindas ante Dios y pedirle que Él entre en tu vida y que se haga cargo de ella. Ese es el concepto de lo que se llama nuevo nacimiento. Y es un concepto que nos lo dio Jesucristo mismo cuando habló con Nicodemo. Nicodemo, tú no puedes ver a Dios, no puedes llegar a la presencia de Dios si no naces de nuevo. Es el mismo concepto es desafío que nos hace a cada uno de nosotros. Porque cuando tú le permites la entrada a Dios en tu vida, entonces Él empezará una obra de transformación. Y claro, habrá que eliminar muchísima basura que acumulamos a través de nuestra vida. ¿Qué basura puede ser? Rencor, odio, frustración, amargura, resentimiento, lenguaje no muy santo y un largo etcétera. Debemos pedirle perdón a Dios por toda esta basura y pedirle que la elimine de nuestras vidas. Es entonces cuando tu estilo de vida dará un giro y empezará a ser verdaderamente diferente. Entonces sí, vamos a aprender a vivir conforme a la ley. ¿Por qué, hermanos? Porque será ese estilo de vida una consecuencia de que Dios entró a mi vida. Una consecuencia. Porque no lo podemos lograr por nosotros mismos. La única forma es que Dios venga a tu vida, a tu corazón y haga esos cambios que necesitas. El Espíritu de Dios estará allí para siempre, cada momento, para guiarte, para darte discernimiento en las situaciones de duda, para que hagamos lo correcto, para que hagamos ahora sí las cosas buenas. Y entonces habrá esa transformación a la imagen de Dios que Él desea. ¿Qué va a pasar? Empezarás a ser mejor esposo, mejor esposa, mejor padre, mejor hijo, mejor hija, mejor hermana o hermano, mejor amigo, mejor trabajador, mejor jefe, mejor en todas las áreas de tu vida. Vamos a leer este último pasaje que es Efesios 2:10 y vean una afirmación asombrosa de lo que somos. Si ya está en la pantalla, dice: pues somos la obra maestra de Dios. Obra maestra. Usted y yo somos una obra maestra, nomás que sabe que esa obra maestra está un poco deteriorada, o mucho, ¿no? Es una obra maestra que Dios hizo y ya está pintada, pero nosotros tratamos de pintar sobre esa obra maestra y la echamos a perder. Y no solo nosotros, a veces le permitimos a personas externas, a fuentes externas, tratar de plasmar cosas sobre esa obra maestra, y el resultado es que acabamos confundidos. Acabamos diciendo, como lo dice Isaías, que las cosas malas son buenas. Por ahí hay una estadística que dice que no me acuerdo la cantidad, pero un porcentaje de jóvenes cristianos, ¿sí? Jóvenes cristianos, y es un porcentaje alto, jóvenes cristianos que están a favor del aborto, por ejemplo. Y eso habla de esta imagen de Dios. Está pervertida, está embarrada de lo que no debe de estar. Pero si somos la obra maestra de Dios, y dice que Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos ¿qué? Las cosas buenas que Él preparó para nosotros. Dios tiene un plan y tiene preparado todo un plan maravilloso para cada uno de nosotros, siempre y cuando
le entregamos nuestra vida. Y yo quiero hacer esta invitación. Si alguien aún no ha entregado su vida a Cristo, si alguien aún no se ha presentado delante de Dios y decirle a Dios: perdóname, he vivido mi vida como me ha dado mi gana, pero ahora entiendo, necesito esa transformación. Necesito que vengas a mi vida y que cambies toda la dinámica de mi vida.